¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al curso de hoy. Hoy estamos arrancando un nuevo curso. El curso se llama Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Esta es la primera sesión de este curso, esta es la unidad 1. Hoy día vamos a ver un poco sobre la inteligencia emocional en el desarrollo personal y algunos conceptos de la empleabilidad. Para saber orientarnos en qué nos encaminamos en estas sesiones en función al curso. Antes de empezar y profundizar en base a qué se trata el curso, un poco qué vamos a ver hoy, cuáles son los objetivos, voy a conectarme por Facebook para en todo caso leer algunos de sus mensajes si están escribiéndome y poder estar más cerca a ustedes. Denme unos segundos mientras me conecto y apenas me conecte empezamos la sesión. Perfecto. Entonces, bueno, antes de comenzar me presento, soy Ximena Briceño, soy consultora, soy docente en otras instituciones, además de CAMEX, y también soy emprendedora. Voy a ser la docente de este curso, del curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. El objetivo principal de este curso, para las personas que lo están viendo, es poder incrementar su empleabilidad, mejorando su desempeño profesional, conociendo y trabajando distintas habilidades transversales a las que ya conocemos, más conocidas como soft skills, que son las habilidades blandas, pero que por ser blandas no dejan de ser tan importantes como las habilidades duras, como los conocimientos. La idea de este curso, el objetivo principal es que ustedes puedan ser ese profesional que quieren ser, sean ese profesional que las empresas buscan, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. De hecho, CAMEX muy inteligentemente y con también mucho de mi apoyo nos da esta ventana, nos da esta vitrina para tener un curso que nos ayude a potenciarnos profesionalmente, que nos ayude a crecer profesionalmente con distintas habilidades de las que recién el mundo está hablando, pero que las empresas sí están considerando. De hecho, incluso recomiendo este curso no solamente para las personas que, digamos, están buscando trabajo o las personas que quieren mejorar su performance en sus trabajos actuales, sino, digamos, a las personas que de repente tienen su propio emprendimiento, pero quieren ser mejores profesionales y quieren incorporar alguna de estas habilidades transversales a su carrera profesional. Entonces, esto es un poco a quién va dirigido el curso y cuáles son los objetivos generales del curso. Van a ser 10 sesiones intensas, 10 unidades, en donde vamos a trabajar todas estas habilidades transversales. Entonces, muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos, gracias a CAMEX por la vitrina que nos da, y espero que este curso definitivamente pueda ayudarnos. Entonces, bueno, empezamos el día de hoy, pero primero, antes de entrar a la inteligencia emocional como sí, sería bueno entender a qué nos referimos con empleabilidad. ¿Por qué este tema se utiliza, por qué este término se está utilizando tanto, incluso tanto más en la situación en la que nos encontramos actualmente, con todo este tema de la pandemia, con este tema de que muchas veces a muchos nos ha tocado de repente tener que optar por otros tipos de trabajo, o de repente las cosas no están bien y estamos viendo movernos de trabajo? Entonces, ¿qué es la empleabilidad en sí? Es lo que vamos a ver primero para poder determinar. Entonces, por eso, en el objetivo de este curso, vamos a entender los objetivos en función a la empleabilidad y conoceremos uno de los pilares del desarrollo personal, la inteligencia emocional. Como les decía, definamos qué es empleabilidad, porque lo escuchamos mucho, pero de repente empleabilidad es tener trabajo, de repente empleabilidad podría ser
buscar trabajo, entrar a LinkedIn, ver si tienes opciones de trabajo, preguntarle a tus amigos. ¿Qué es empleabilidad? Bueno, en líneas generales, tenemos un concepto un poco errado de empleabilidad, porque como les dije, y de hecho le he preguntado a muchas personas, incluso cuando he dado estos talleres, me dicen que la empleabilidad es esa capacidad de, digamos, buscar trabajo. Es cuando uno busca trabajo, es cuando uno hace su currículum y busca trabajo. Pero la verdad es que la empleabilidad es una actitud. Es un conjunto de características que trabajamos a nivel personal para poder mantenernos empleables a lo largo del tiempo sin, sin alterarnos, sin dejarnos alterar por el entorno. O sea, tener esa capacidad de podernos generar incluso autotrabajo, ver la capacidad de poder hacer trabajos por nuestra cuenta, conseguir trabajos, pero es una actitud que se mantiene permanente en el tiempo. No es una definición que usamos únicamente cuando estamos buscando trabajo. No. La empleabilidad es una actitud. Es esa capacidad que podemos de poder entender que nosotros mismos somos nuestro mejor negocio, nuestro mejor y único negocio, mucho más allá de la empresa para la que trabajamos o de la empresa que hemos fundado. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, somos nuestro mejor negocio. Y como tal, debemos construir y debemos desarrollar todas esas características que nos mantengan empleables a través del tiempo. Si entendemos que nosotros somos nuestro mejor negocio, vamos a entender conceptos también como marca personal, por ejemplo, que es esa capacidad de entender que como somos nuestro propio negocio, tenemos que saber vendernos, tenemos que saber crear, fortalecer nuestra marca personal. Al ser nosotros nuestro propio negocio, cuando trabajamos, lo que hacemos es prestar un servicio, ya sea porque lo hacemos trabajando de manera dependiente, o sea, lo podemos trabajar para una entidad pública o para una entidad privada. No somos únicamente colaboradores que ejercen funciones, somos nosotros, nuestro propio negocio, que presta un servicio a través de nuestras funciones a esa empresa. Y por tal motivo es importante que cada función que cumplamos en esa empresa agregue valor a nuestra marca personal. No simplemente trabajemos por cumplir, porque no es la función lo que va a estar en juego, va a estar nuestro negocio como nosotros mismos lo que va a estar en juego. Por eso es importante entender que la empleabilidad no es solo una búsqueda de trabajo. De hecho, no es una búsqueda de trabajo. La empleabilidad es una actitud que nos hace entender que nosotros mismos somos nuestro principal negocio y que podemos prestar servicios a nivel dependiente, podemos prestar servicios a nivel independiente, pero somos los que tenemos que trabajar nuestra marca. A raíz de esto, podemos entender que también empleabilidad, desde una perspectiva competencial, es el conjunto de todas las competencias que actúan como prerequisitos de la empleabilidad. Son todas esas competencias que nos hacen permanecer, digamos, como su misma palabra lo dice, en competencia, que podamos ser personas con una ventaja competitiva. Para eso debemos desarrollar cada una de nuestras competencias. Asimismo, un punto importante en la empleabilidad es que nosotros, como nuestros propios negocios, teniendo en cuenta que nosotros dejamos de ser personas para ser nosotros mismos nuestro propio negocio, debemos aprender a adaptarnos y a ser flexibles respecto al entorno. Así como pedimos a las empresas que tengan capacidad de reinventarse, nosotros también tenemos que tener capacidad de reinventarnos. De hecho, y lo vamos a ver un poco más adelante, para poder reinventarnos, para poder, digamos, generar todo este camino de acciones que nos lleven a tener una correcta empleabilidad, va a ser importante que nos conozcamos, que conozcamos nuestras habilidades, que conozcamos nuestras competencias, para a raíz de eso permanecer en un estado de empleabilidad constante. Y ese es el kit del asunto, ese es el kit del asunto y eso es lo que queremos buscar también con el curso, no solamente desarrollarnos y potenciarnos personalmente, sino poder mantener esta actitud de empleabilidad
de modo constante. No tiene que ser únicamente cuando buscas un trabajo o únicamente cuando te quedas sin trabajo. Digamos que el hecho de entender que la empleabilidad es que valoras y tomas en cuenta que tú eres tu propio negocio, por ejemplo, vas a tener tu currículum vitae siempre actualizado, no lo vas a actualizar únicamente cuando busques un trabajo. Cuando entiendes que tú eres tu propio negocio, cuando entiendes que tu marca personal tiene que salir adelante, sabes que cuando buscas un trabajo, por ejemplo, no vas a usar el mismo currículum vitae para todos los trabajos. De hecho, tienes que hacer pequeños ajustes y adaptaciones en función a los requisitos del trabajo. También vas a saber a qué trabajos postular. Entonces, vamos a hablar de poco en poco esto a lo largo del curso, pero era para mí importante que entendamos que el concepto de empleabilidad es una actitud. Es una actitud que va más allá de dos momentos. Va más allá del momento cuando nos quedamos sin trabajo y necesitamos buscar uno, o cuando, por ejemplo, necesitamos insertarnos laboralmente porque es nuestro primer trabajo. De hecho, sé que hay muchas personas que ven estos cursos que deben estar en eso, ¿no? De repente es su primer trabajo y no saben cómo poder, digamos, qué conocimientos o qué habilidades deben desarrollar. Todo eso también lo vamos a ver dentro del curso. Pero para poder, digamos, profundizar en empleabilidad, es cierto que primero tenemos que saber qué queremos hacer. Como les decía, de hecho lo veíamos en el curso de planeamiento estratégico hace unas sesiones, cuando uno entiende y conoce sus habilidades, digamos, hace estos análisis internos, estos análisis externos, todo esto va a ayudar a que uno pueda ser empleable, a que uno pueda conseguir el trabajo que quiere, pero primero tienes que encontrar tus objetivos. Igual que una empresa tiene que saber cuáles son sus objetivos primero, para luego, a través de un análisis, hacer su plan estratégico. Lo mismo nosotros, para poder hacer nuestro plan estratégico, necesitamos recopilar información interna, información externa, pero primero necesitamos encontrar nuestros objetivos. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? Y bueno, normalmente tenemos dos caminos, y es lo que tenemos que empezar a decidir. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los caminos que vamos digamos, a seleccionar, ¿no? Particularmente cuando uno se inserta de manera laboral o cuando uno, digamos, empieza a cuestionar su empleabilidad, tiene ciertamente dos caminos para elegir. El primero es que trabajes de manera dependiente, ya sea para el sector público o para el sector privado. Ojo, todo bajo el concepto que nosotros somos nuestro mejor negocio, nosotros somos un negocio, nosotros, nuestro cuerpo, nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Nosotros somos nuestro mejor negocio. Nosotros como negocio tenemos dos caminos que nos van a llevar a esta actitud de empleabilidad. Pero es bueno que primero los definamos para poder, digamos, armar nuestro plan estratégico de empleabilidad. Un camino es trabajar de modo dependiente, es brindar servicios a instituciones de manera dependiente con algún contrato a plazo fijo o con la expectativa de tener un contrato a plazo fijo, con funciones y tareas determinadas. El otro camino es trabajar de manera independiente, ya sea creando tu propia empresa, haciendo tu emprendimiento, tu propio negocio, o de repente brindando servicios a terceros. De repente, si, no sé, eres un consultor, te pueden contratar para asesorar distintas empresas, entonces estás trabajando de manera dependiente, pero primero, cuando hablamos del tema de la empleabilidad, lo primero que se tiene que hacer es definir estos dos caminos. ¿Cuáles son? ¿Voy a trabajar de manera dependiente o voy a trabajar de manera independiente? Teniendo en cuenta cuál camino vas a elegir, son esas las características que uno va a empezar a desarrollar. Pero sin importar el camino, lo que sí es cierto es que ¿cómo podemos mejorar nuestra empleabilidad? Lo que sí es cierto es que la forma en la que mejor podemos mejorar y desarrollar nuestra empleabilidad es construyendo y alimentando nuestra marca personal. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Por ejemplo, desarrollando nuestras habilidades digitales. Esto nos sirve ya sea para trabajar de manera dependiente o para trabajar de manera independiente. Hay que entender que estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es la revolución industrial marcada por la digitalización. Antes, negocios que comprar de manera virtual, tener una tienda virtual, era algo que era impensable. Antes, para comprar, no solamente los clientes sentían la necesidad de ver el producto, tocar el producto y comprarlo. Para tomar una decisión necesitaban tocarlo, sino también las empresas sentían, o los negocios sentían, que era importante mostrar su negocio, que las mejores características se hacían cuando las personas veían el negocio el producto en físico. Pero hemos llegado a un punto donde eso simplemente cambió y todo se hace de manera digital. Puedes comprar un mueble, puedes comprar una cama, puedes comprar una cocina, yo qué sé, puedes comprar lo que quieras, puedes comprar hasta ropa, que antes era difícil, decían unos, me la tengo que probar, ver si me queda bien, ahora eso ya es poco relevante. Existen tiendas donde uno puede comprar de manera digital. Y eso es una realidad, no les estoy contando como que el futuro, lo que se viene, no, 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 eso sucede ahora. Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de empresas, les decimos a las empresas que se adapten, que tienen que entrar, ustedes, como su mejor negocio personal, tienen que aprender también a adaptarse, también a ser flexibles y poder desarrollar sus habilidades digitales. No pueden mantenerse al margen y decir, bueno, por ejemplo, no soy muy mayor, eso no es en mi tiempo, yo soy mejor en otras cosas, de repente soy mejor, sí, en contabilidad. Esto prefiero dejárselo a otras personas. No, porque en realidad para poder mejorar nuestra empleabilidad debemos saber adaptarnos y ser flexibles. Esto que quizás parece un poco lejano es una realidad y debemos desarrollar nuestras habilidades digitales para llegar a esto. Por otro lado, otro punto importante para poder mejorar nuestra empleabilidad es activar nuestra red de contactos. Recuerden que todos estos puntos les van a ayudar más allá del camino que elijan, ya sea porque eligen un camino de trabajo dependiente o un camino de trabajo independiente. Estas habilidades, digamos, estos conocimientos, estas competencias los van a ayudar a mejorar su empleabilidad. Activar su red de contactos. De hecho, actualmente se utiliza mucho el LinkedIn como una herramienta para activar nuestra red de contactos. Recuerden que un punto importante en la empleabilidad es que nosotros podamos ser de alguna manera algún tipo de referente recomendable. Muchas veces para poder, digamos, insertarnos en el mundo laboral, para poder entrar a una empresa, para que puedan elegir nuestros servicios, la recomendación es muy importante, así como nosotros cuando queremos ir a un restaurante, probablemente preguntemos entre nuestros conocidos cuál restaurante nos recomiendan. Lo mismo pasa en un trabajo. Cuando necesitamos a alguien en un puesto, probablemente preguntemos si conocemos a alguien que pueda ocupar este puesto de manera idónea. Necesitamos ser ese alguien, necesitamos ser esa persona que es recomendada por su entorno. Para eso debemos tener entorno y para eso debemos incrementar nuestras habilidades para ser recomendados. En tercer lugar, la educación continua. Ya no es, digamos, no es algo exagerado decir que es importante contar con estudios adicionales a los técnicos, a los profesionales, ¿no? Ahora es mucho más fácil, digamos, encontrar a más profesionales o más personas que han estudiado una carrera técnica. Entonces eso es muy común. La competencia para tener una ventaja competitiva, digamos, de manera empleable, de manera profesional, debemos tener esta educación continua, actualizarnos constantemente en conocimientos que van directamente enfocados a los rubros que queremos trabajar. Y esto es importante porque si se dan cuenta, muchas personas pueden estudiar, por ejemplo, no sé, finanzas, pero estudian como conocimientos adicionales, recursos humanos, marketing digital, siendo que su primera profesión o su profesión core fue finanzas. Pero ¿qué pasa? Así como las empresas, así como el mundo, cuando nosotros entendemos que estamos en un entorno cambiante, vamos a entender que también nuestras profesiones van a cambiar a través del tiempo, van a tener que transformarse, es inevitable, vamos a tener que usar herramientas adicionales, herramientas tecnológicas.
Entonces, así como nos adaptamos, vamos a empezar a estudiar cosas que empiecen a ayudarnos a ir de la mano de esta transformación. Vamos a tener que adquirir conocimientos que nos ayuden a ser mejores profesionales, que digamos no se queden obsoletos a través del tiempo y que sean conocimientos que se sumen a los que ya tenemos. Otro punto importante es la autoconfianza y la presencia. Tener esa seguridad demuestra mucho en los profesionales. Saber las cosas es bueno, pero parecer que las sabemos también es mejor. Entonces, cuando un profesional no solamente sabe, sino demuestra, da la confianza y seguridad que lo sabe, gana más nivel profesional que aquel que seguramente sabe, pero no demuestra confianza, demuestra inseguridad. Entonces recuerden que es importante que para que los demás lo valoren, para que los demás crean en ustedes, ustedes tienen que ser los primeros en creer en ustedes mismos. La visión a largo plazo, lo que les decía, es bueno que ustedes tengan sus objetivos claros y sepan a qué quieren llegar. Quieren llegar a tener su propia empresa, quieren llegar a, digamos, trabajar para una empresa. La decisión que tomen, el objetivo que tengan, va a tener algunos planes de acción previos. De repente, para tener tu propia empresa, primero quieres trabajar en otras. Las acciones que tomes, todas tienen que ser en función a un objetivo a largo plazo. No piensen en corto plazo, porque cuando hablamos de la empleabilidad, recuerden que es una actitud constante, no es una actitud del momento. Si pensáramos que es una actitud del momento, probablemente la visión sería, ¿qué hago ahorita? ¿Qué hago ahorita para generar dinero? En cambio, cuando hablamos de la empleabilidad, como esa capacidad de mantenernos con trabajo constantemente, porque entendemos que somos nosotros nuestro principal y nuestro mejor negocio, va a ser mucho más fácil que podamos ser profesionales de un nivel mucho más alto que de los demás y podamos tener esa ventaja competitiva. Y por último, pero no menos importante, y de hecho en lo que más nos vamos a basar en este curso como habilidades transversales, son las soft skills, que son las habilidades blandas. Son esas habilidades que uno desprecia mucho, pero déjenme decirles, actualmente las empresas es lo que más miden en los filtros de selección de personal. De hecho, me ha tocado trabajar en selección de personal, entonces les puedo decir que es lo que más mide. ¿Por qué? Porque en un proceso de selección de personal se asume que las personas que están viniendo saben de los contenidos. O sea, si pides contadores, todos van a ser contadores. Si pides administradores, todos van a ser administradores. Ok, unos pueden saber hacer un estado financiero mejor que el otro, es probable. Pero necesitamos que dentro de esas personas, más allá de los conocimientos que son importantes, necesitamos que ellos puedan dirigir sus conocimientos con sus propias habilidades personales, las habilidades blandas. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en estas como potenciadores para, digamos, su carrera profesional y como potenciadores para el mundo laboral en el que se quieren insertar. Pero todas estas características, como les dije, más allá de los objetivos que decidamos, que elijamos, ya sea trabajar de manera dependiente o independiente, son necesarias para crear algo fundamental, nuestra marca personal. Nosotros, como les dije, somos nuestro mejor negocio, como tal somos nuestro mejor producto y como tal debemos sabernos vender, debemos saber que las personas nos recomienden a través de nuestra red de contactos. De repente debemos tener cuidado con lo que subimos a las redes sociales porque somos nuestro mejor referente, somos nuestra mejor marca personal, nosotros construimos nuestra marca personal. Por eso es importante que entendamos qué es la empleabilidad, qué es la marca personal. Una vez que estos conceptos están totalmente aterrizados y totalmente comprendidos, podemos, digamos, entender qué habilidades nos faltan desarrollar. Pero todo esto que hemos visto, vamos a dividirlo en 3 clases. Primero, déjenme conectar mi celular, porque me voy a quedar sin batería y no voy a poderlos acompañar por el Facebook. Ya, ahora sí. Entonces les decía, primero vamos a todo lo que les he dicho, que son varias
varias cualidades o características personales que debemos desarrollar para mejorar nuestra marca personal. Vamos a dividirlas en 3 clases. Entre ellas, cuando hablamos de empleabilidad y digamos ser mejores y potenciarnos profesionalmente, hablamos de las actitudes, de las aptitudes, de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Cuando hablamos de las actitudes, digamos que son esas características personales que hemos desarrollado a través del tiempo, que en muchos casos hemos imitado, pero que nos ayudan a ver nuestra vida desde un punto en específico. Entonces, digamos que normalmente es lo que nos permite tener esa energía para enfrentar cada uno de nuestros obstáculos. Digamos, es una mirada de nosotros mismos a través de nuestras características personales. Las aptitudes son todas estas disciplinas, tanto físicas como conocimientos técnicos que hemos adquirido a lo largo, todas esas habilidades técnicas que hemos adquirido a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, si sabemos o somos buenos en algún tipo de deporte, si somos buenos en oratoria, por ejemplo, distintas aptitudes que podamos haber generado, haber desarrollado a través del tiempo. Y por último, contamos con los puntos fuertes y los puntos débiles, que es esta capacidad de hacer análisis FODA. De hecho, hace poco hemos hablado en el curso de planeamiento estratégico que era importante hacer el FODA, las fortalezas, las debilidades dentro de una empresa, pero también es bueno hacerlo para nosotros como persona, entender nuestras, digamos, nuestras fortalezas, entender cuáles son nuestras debilidades que debemos mejorar a través del tiempo, cuáles son nuestros mejores hábitos, cuáles son nuestros logros. A veces nos olvidamos, a veces pasa que son más las personas de nuestro entorno las que saben reconocer nuestros logros que nosotros mismos. Y eso es un poco triste, porque en realidad nosotros debemos ser nuestros principales promotores, tratar de tener escritos cada uno de nuestros logros y sentirnos orgullosos y que estos nos motiven y entendamos que son parte de nuestras fortalezas. Cuando entendemos que nuestros logros son partes de nuestras fortalezas, los podemos incluso agregar a nuestros currículos. Entonces, todo esto es un camino que tenemos que ir construyendo a través de nuestra vida, pero que, como les dije, para poder construir nuestra marca personal, más allá de todas las características que les dije antes, podemos dividirlas en estas 3 clases. Entonces, si se dan cuenta, el foco de este curso es poder potenciar nuestros niveles profesionales, podernos potenciar nosotros como personas, volvernos más productivos a través de las habilidades blandas. Entonces, para eso se utiliza mucho, digamos, la teoría del iceberg, que te habla un poco de cuál es el éxito de una persona, de lo que se ve y lo que no. ¿Qué hace el éxito de una persona? ¿Qué hace una persona exitosa? ¿Qué es lo que hace a una persona exitosa? Entonces, si ustedes ven un iceberg, si ustedes estuvieran en ese barquito que va a través del mar, digamos que lo que ustedes ven es solamente esa parte blanquita, la parte que está por encima. Eso es lo que ustedes ven. Y les apuesto que si ustedes pasan con su barquito, van a ver que es enorme, van a ver, qué grande es este iceberg. Pero la verdad es que el iceberg es grande no por lo que se ve, es grande por lo que no se ve. La parte del iceberg que se ve es solo el 20% del iceberg. Lo que no se ve es el 80%. Ese 80% está conformado por lo que llamamos el coeficiente emocional. Así como el iceberg, somos nosotros. Nosotros estamos conformados por un 20% que se ve y un 80% que no se ve. Y cuando hablamos del éxito, es la misma composición. El éxito está asegurado por el 80% que las personas no ven de nosotros, por nuestras habilidades blandas, a diferencia del 20% que sí ven. ¿A qué nos referimos con el 80%? Nos referimos a los valores, a la historia que hemos creado, a nuestras experiencias, a nuestras actitudes, a nuestras competencias, a la identidad que tenemos, a las creencias, a las emociones, a nuestras competencias. Todo el 80% de nuestro éxito está basado, está arraigado en todas estas características.
En cambio, el 20% de nuestro éxito está conformado por lo que hemos aprendido, o si hemos ido a la universidad por la carrera que hemos estudiado, si hemos ido de repente a un instituto por la carrera técnica que hemos estudiado, por todos los conocimientos que hemos adquirido. Ojo, 20% no es poco. Pero sí es bueno saber que si queremos lograr el éxito, tenemos un 80% asegurado a través de nuestras competencias, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestra actitud, nuestra identidad. Y ustedes me dirán, Ximena, no lo creo. No, pues, yo he estudiado, no para que me digas que solamente eso vale el 20%. Ojo, no te quiero decir eso, de hecho es muy valioso, es lo que lo que te va a mantener en carrera, es lo que, digamos, de por sí te va a dar una ventaja competitiva sobre el resto. Pero también es importante, incluso es mucho más importante, esa parte que no se ve, esa parte que es el 80%, que está conformada por nuestro coeficiente emocional. Y se los pongo en un ejemplo. Había una vez, en una antigua leyenda árabe, cuenta que cierta noche el sultán soñó que perdía todos sus dientes. Inquieto, al despertar, hizo llamar a un adivino experto en interpretaciones de sueños para que le diga qué era lo que había soñado. Este, gimiendo, le dijo: oh señor, qué gran desgracia. Cada diente que usted está perdiendo representa la pérdida de un pariente de usted. Claramente, ¿qué creen que sintió el sultán? El sultán se enfureció, le dijo: insolente, ¿cómo te atreves a decirme tal cosa? Fuera de aquí ahora mismo. E hizo mandar a su guardia para que lo castiguen con 100 látigos. Inmediatamente después, claramente estaba con la duda, ordenó traer a otro adivino, quien escuchó atentamente al sultán mientras relataba el sueño, mientras el sultán le relataba el sueño. Cuando lo escuchó, el adivino le dijo: Vuestra Majestad, el destino os reserva una gran suerte, pues vuestro sueño es el augurio de que vas a disfrutar de una vida tan larga que sobrevivirás a todos tus parientes. El sultán sonrió con felicidad y compensó al adivino con 100 monedas de oro. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos sacar de esta historia? De hecho, estoy leyendo sus comentarios si quieren poner algo. ¿Qué podemos sacar de esta historia? Perdónenme si no lo hice tan bien, creo que no soy muy buena contando historias, pero creo que el punto se entiende. Si hablamos de profesiones, ambos eran adivinos. Y claramente, ambos eran igual de buenos, porque ambos interpretaron el mismo sueño. Ambos sabían que los dientes representaban a un familiar que iba a fallecer del sultán. Ambos tenían la misma profesión, ambos tenían los mismos conocimientos. Pero ¿por qué con uno se molestaron y lo mandaron a castigar y al otro lo premiaron? ¿Cuál fue la diferencia? Los leo si quieren dejar algún comentario. La diferencia claramente está en que uno supo ser de manera más inteligente emocionalmente que el otro. Uno sabía las emociones que iba a sentir el sultán si le daba tal noticia como: qué desgracia, van a morirse tus familiares. Era más importante de saber cómo decir la noticia, empatizar, entender los sentimientos, saber que por más que tú tienes la noticia y sabes qué significa, y es una noticia que peligra, es una noticia que, digamos, te puede tener al tanto, o te puede tener, digamos, con un poco de temor, supo manejar sus emociones, dirigirlas y darle al sultán la noticia de forma que él la pueda entender. Es más, y les pongo otro ejemplo clarísimo. Hablemos de los doctores. Imagínense los doctores y con toda esa tecnología, que les es fácil, y un doctor muy bueno tiene la capacidad de saber que una persona de repente tiene una enfermedad muy peligrosa. Pero a través de su gran experiencia, él entendió, y a través de sus conocimientos pudo descubrir esa enfermedad. Porque es brillante, porque tiene muchísimos conocimientos. Pero una vez que descubre la enfermedad, al momento de ir y decírselo al paciente,
se lo dice de una forma tan errada, tan fría, sin entender que la paciente puede asustarse o puede sentirse mal, que al final la paciente se deprime tanto que termina muriendo no por la enfermedad, sino por el susto y la depresión que le causó saber que tiene la enfermedad. Entonces, tan importante como un diagnóstico es la forma en la que este diagnóstico se transmite a la otra persona. Y para eso no solamente se necesitan habilidades comunicativas, se necesita de inteligencia emocional. Por eso decimos que no basta con tener los conocimientos o ser un buen profesional en temas técnicos. También es importante contar con las habilidades blandas que ayuden a dirigir cada uno de los conocimientos que nosotros tenemos. Es por eso que el día de hoy nosotros vamos a hablar de la inteligencia emocional como uno de los pilares de las habilidades blandas que debemos poseer si queremos potenciarnos profesionalmente. Si queremos volvernos, digamos, queremos elevar nuestra ventaja competitiva ante las demás personas. Entonces, les dejo esta frase. Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con las que nos ha dotado la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones que tenemos no podemos ignorarlas, las tenemos. Y de hecho, dentro de nuestro cerebro primitivo, son son estas las emociones las que nos llevan muchas veces a actuar. La inteligencia emocional lo que busca es que tengamos la capacidad de reconocer nuestras emociones y una vez reconocidas, no nos dejemos, no nos dejemos guiar, no actuemos en función a nuestras emociones si no queremos. Hagámoslo solo si queremos. Para eso es importante que las conozcamos, para eso es importante que conozcamos las emociones del resto, para eso es importante que sepamos controlarlas, para eso es importante que entendamos que no estamos solos en el universo, pero entender que cada una de nuestras acciones, muchas veces, en vez de ser acciones planeadas, terminan siendo impulsos guiados por nuestras emociones. Que con eso no les digo, borren sus emociones, al contrario, quieran sus emociones, conózcanlas, que es lo más importante. Y una vez conociéndolas, vamos a saber que éstas no deben guiarnos de manera impulsiva a nuestras acciones. La inteligencia emocional es aquella capacidad que nos ayuda a entender las emociones de los demás, comprender las nuestras y gestionar cada uno de nuestros estados emocionales. Como les decía, la idea no es decir, no, prefiero no tener emociones, al contrario. Si somos más sinceros, podemos decir, sé que las tengo, quizás hay personas que las tienen con mayor intensidad que otras, pero la idea es entenderlas. Pero no solo las nuestras. Ojo, la inteligencia emocional también habla de las emociones del resto. Y por ende, saber gestionarlas en conjunto. El mundo empresarial, ha encontrado en la inteligencia emocional una herramienta para poder comprender la productividad laboral en los colaboradores, el éxito en las empresas, los estilos de liderazgo en sus equipos, etc. De hecho, muchas empresas dentro de los exámenes psicotécnicos que realizan, utilizan exámenes de inteligencia emocional porque la inteligencia emocional se puede medir. Pero a diferencia de la inteligencia lógica, la inteligencia emocional no solamente se puede medir, sino que se puede desarrollar. Digamos, si tu inteligencia emocional actualmente tiene un nivel bajo, porque digamos, estás con elementos estresantes, digamos, tus hábitos saludables, tus hábitos de salud personal no están siendo los correctos, probablemente tu inteligencia emocional se esté viendo dañada. Si estás pasando por una situación muy crítica en la vida, tu inteligencia emocional se está viendo dañada. Pero como les decía, a diferencia del coeficiente intelectual, que es ese coeficiente que te ayuda con problemas de razonamiento matemático, razonamiento verbal, por ejemplo, en el caso de la inteligencia emocional, hay distintas formas en las que uno puede desarrollarla y mejorarla. Y todas están en función a hábitos. Algunas veces son hábitos de meditación, a veces el ejercicio, a veces, digamos, hacer algunas prácticas en función de los pilares de la inteligencia emocional van a ayudarte a que puedas mejorar. Pero la idea es primero saber identificar cuál es la inteligencia emocional, el nivel que está radicando en ti para poder mejorar esa inteligencia emocional.
Daniel Goleman, que de hecho es un psicólogo, uno de los padres, digamos, de la inteligencia emocional, que sacó a relucir primero, uno de los primeros que sacó a relucir estos conceptos, fue quien definió la teoría de las 5 dimensiones de la inteligencia emocional. Incluso él es el que afirma, ojo, no me lo inventé yo, a través de muchos estudios, él afirma que el coeficiente intelectual tan solo predice entre el 10 y el 20% del éxito de un ser humano. Lo que importa al final, por sobre las capacidades intelectuales, siempre van a ser las aptitudes personales, la inteligencia emocional y todas las habilidades que podamos desarrollar. Porque como les dije, tan importante como un buen diagnóstico de un doctor es saberle dar la noticia al paciente. Entonces, vamos a hacerlo de manera un poco más dinámica. Y igual recuerden que esta es una sesión que se está grabando. Si hay personas que recién se conectan y quieren ver toda la primera parte, o si en todo caso les gustó y quieren volverlo a ver o recomendarlo a alguien más, recuerden que es una sesión grabada. Pueden revisarlo en el Facebook de CAMEX. Lo bueno para todas las personas que me están viendo actualmente es que esta es la primera sesión de este curso, así que si les gusta lo pueden continuar viendo. Pero bueno, como les decía, Daniel Goleman habla de 5 dimensiones. Voy a ponerlas en desorden, pero me gustaría que de alguna manera puedan, aunque sea las personas que están conectadas por Facebook o las personas que están conectadas por Zoom, escribir el orden, el mejor orden que ustedes creen que tienen estas 5 dimensiones, porque de hecho tienen un orden. Entonces vamos a ponerlas. Daniel Goleman habla de el automanejo como una dimensión de la inteligencia emocional. Habla de la empatía como una dimensión de la inteligencia emocional, de las habilidades sociales, de la autoconciencia y de la motivación. ¿Cuál creen que sea el mejor orden lógico para estas 5 dimensiones de la inteligencia emocional? ¿Cuál creen que va primero? Las habilidades sociales, la autoconciencia, la motivación, la empatía, el automanejo. Si quieren pueden dejarlo en los comentarios del Facebook, o en todo caso, si están viendo esta sesión que no en vivo, si la están viendo después, escriban en un papel cuáles creen que sean el orden más lógico de estas 5 dimensiones de la inteligencia emocional. Sandra me dice primero empatía, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Qué más? Después de la empatía, ¿qué creen? O de repente otro piensa que la empatía no es el primer pilar. Primero la autoconciencia, me dice Fiorella, ¿ok? Primero la autoconciencia, me dice Jaime. Me encantaría seguirlos escuchando, en verdad. Estoy súper apremiada con el tiempo. Entonces voy a pasar a, espero que ya hayan apuntado, los que no han participado, lo hayan apuntado en un papel. Pero bueno, la cosa viene así. Para los que dijeron autoconciencia, su estrellita. Muy bien. Felicitaciones. La primera dimensión de la inteligencia emocional es la autoconciencia. La segunda es el automanejo. Uy, ¿qué pasó aquí? El tercero es la automotivación. Acá había un pequeño error, la automotivación. Y los tres, la autoconciencia, el automanejo y la automotivación, conforman la inteligencia intrapersonal. Hablamos de todas estas 3 dimensiones, hablan de la inteligencia intrapersonal como esa inteligencia que primero se conoce a sí misma para luego empezar a conocer a los demás. De ahí tenemos la empatía y las habilidades sociales, como la inteligencia interpersonal, esa inteligencia que nos lleva, después de conocernos a nosotros mismos, conocer al resto, entender al resto, relacionarnos con los demás. ¿Cómo podríamos relacionarnos con los demás si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos? Por eso, la autoconciencia, el automanejo y la automotivación son los 3 pilares fundamentales que integran la inteligencia intrapersonal. Después de haberlos dominado, vamos a ir por las 2 dimensiones, la empatía y las habilidades sociales, como el segundo pilar, la inteligencia interpersonal. Vamos a entrar más a fondo en los conceptos. Cuando hablamos de la autoconciencia,
no solo hablamos de esa capacidad que ayuda a conocer nuestras propias emociones, sino también a conocernos a nosotros mismos, a valorarnos, a querernos, a cuidarnos. ¿Cómo vamos a pretender transmitir a los demás lo que valemos y ofrecemos si nosotros mismos no nos valoramos o no nos conocemos? Si tú quieres transmitir a los demás que, por ejemplo, tienes habilidades de liderazgo, primero tienes que conocerte a ti mismo y saber cuáles son tus habilidades, saber qué tanta habilidad de liderazgo tienes. El autoconocimiento dentro de la autoconciencia es el estudio de nuestras características emocionales y de nuestra personalidad, tanto como actitudes, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestros hábitos, nuestros logros. Tenemos que conocernos bien para poder ofrecer al mercado laboral las soluciones que esperan de nosotros. ¿Cómo podríamos ser ese profesional que agrega valor en las empresas? ¿Cómo podríamos ser ese, digamos, ese profesional que brinda servicios de manera independiente a las empresas si no somos conscientes realmente de nuestras capacidades y lo que tenemos para ofrecer? Cuando hablamos de autoconciencia, podemos decir también que es la habilidad de reconocer y entender nuestras emociones y nuestros estados de ánimo e impulsos. Como les decíamos, no podemos ignorarlas, las emociones existen, incluso dependiendo de su intensidad o dependiendo si son positivas o son negativas, vamos a poder determinar qué tipo de emociones están gobernando en nosotros, qué tipo de emociones estamos sintiendo. De hecho, muchas personas van a poder, digamos, estar de acuerdo conmigo que cuando a veces tenemos que ir a trabajar, pero hemos tenido alguna pelea en casa, algún desacuerdo en casa, o de repente alguien ha sufrido un accidente, nuestro estado de ánimo para ese día de trabajo va a ser muy distinto al que normalmente suele ser cuando no tenemos una actividad o una situación que nos está estresando. Tener autoconciencia es poder darnos ese momento de respiro y entender qué emoción está dominando en nosotros. Es poder mantenernos conectados a nuestras emociones en torno a nuestras metas, nuestras motivaciones, nuestras fortalezas, nuestras aspiraciones. Es poder tener confianza, transmitir confianza en nosotros mismos, poder comprender nuestras capacidades y saber cuándo pedir ayuda. Una persona que tiene una alta autoconciencia sabe de sus habilidades a tal punto que sabe cuándo pedir ayuda. A veces no sé si les ha pasado, pero cuando están trabajando sienten que si piden ayuda de repente van a ser mal vistos, entonces prefieren no pedir ayuda y al final empiezan a cometer errores. Una persona con una autoconciencia alta sabe en qué momento puede pedir ayuda. Una persona con una alta autoconciencia es capaz de poder recibir una buena crítica, claro, una crítica constructiva, un buen feedback, que cuando está en una evaluación de desempeño y su jefe le dice sus puntos, sus oportunidades de mejora, no los toma mal, porque es muy probable que en el 90% de las cosas que le digan, esa persona ya las sepa, ya haya hecho ese trabajo de autorreflexión y sepa que son cuestiones que tiene que mejorar. Entonces, a ese punto tenemos que llegar. Cuando nos insertemos laboralmente, tenemos que construir una autoconciencia a tal punto que podamos pedir ayuda cuando sea necesaria, que podamos recibir bien las críticas y entendamos que son oportunidades de mejora, que podamos reconocer nuestras emociones y no dejar que éstas nos guíen como impulsos. Y por último les ayudo, bueno, hablando solo de la autoconciencia, lo vamos a pasar a los demás, les ayudo con un cuadro. De hecho, no lo vamos a poder trabajar de manera personal cada uno. Hay muchas plantillas para poder trabajar nuestro autoconocimiento dentro de la autoconciencia, pero esto es un cuadro que les va a ayudar mucho a armar su propio perfil personal. La idea es que ustedes puedan marcar del 1 al 5, siendo 1 esa habilidad que tienen en menor proporción y siendo 5 la habilidad que tienen en mayor proporción, para saber y empezar a ser autocríticos y autoevaluarnos a nosotros mismos y entender cuáles son nuestras mejores habilidades, cuáles son las habilidades que debemos empezar a desarrollar. Claramente, si marcamos en habilidades de comunicación 5, no es que sean habilidades en las que ya no nos debamos preocupar. Son buenas habilidades que debemos continuar desarrollando. De repente, eso que estamos haciendo para que lleguen al punto de ser tan buenas, continuar haciéndolo. Pero si, por ejemplo, en la parte de responsabilidad tenemos 1, y claramente cuando uno llena estas plantillas tiene que ser totalmente transparente, cuando vemos en la responsabilidad que alguien puso un 1, o cuando tú pones un 1, definitivamente es una habilidad
en la que tienes que empezar a trabajar, porque todas estas son altamente valoradas en los trabajos. Hablamos de aspectos personales, habilidades de comunicación, estabilidad emocional, responsabilidad, dinamismo, iniciativa y creatividad, toma de decisiones, inteligencia práctica, experiencia laboral, capacidad de organización, capacidad de dirección y trabajo en equipo. Son esas preguntas que nos tenemos que hacer constantemente. Cuando nos queremos insertar laboralmente, no solamente es hago mi currículum y lo presento. Queremos potenciarnos profesionalmente, agregar más valor en nuestros trabajos, agregar más valor en la empresa que tenemos, conseguir un mejor trabajo, pero por sobre todo entender que nosotros, nuestro cuerpo, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, somos nuestro mejor negocio. Y antes de potenciarnos, debemos conocernos. Y eso lo hacemos cuando tenemos una alta autoconciencia en la inteligencia emocional. Luego hablamos del automanejo, que como ven en la imagen, es esa capacidad de, después de la autoconciencia, en donde ya entiendes todas tus emociones, el automanejo te ayuda a controlar, a corregir y a redirigir cada uno de estos impulsos que tienes. Claramente, si por ejemplo yo antes de haber dado esta charla hubiera tenido alguna pelea en casa o quizás no algo malo, pero veámoslo por algo positivo, no sé, me hubiera ganado la tinca, por ejemplo, y hubiera tenido muchísimo dinero, antes de empezar esta clase, probablemente me hubieran visto con un exceso de energía, desconcentrada, porque mi cabeza está en cuántos carros, cuántas casas y cuántos viajes voy a tener. Esa es una emoción de felicidad de repente, de estar muy alegre. La idea es poder controlar mi emoción. Después de entenderla con el autoconocimiento, que ya entiendes la emoción, dices, ok, estoy altamente feliz, la entiendes, lo que tienes que empezar es a decir, perfecto, ahora tengo que controlarla, porque estoy a punto de dar una sesión, una conferencia en la Cámara de Comercio Exterior, y por más feliz que estoy, tengo que controlarla, porque me voy a distraer, porque mi clase no va a ser buena, entonces es importante que yo empiece a corregir, pero sobre todo redirigir mi emoción. Como les dije, una emoción no se puede borrar, pero sí la podemos redirigir. Y la mejor forma de redirigirla es poder conocerla y decir, ¿qué es lo que quiero mostrar de esta emoción? De repente sí me conviene que mis alumnos me vean contenta, pero no tan contenta como para distraerlos a ellos y distraerme a mí mismo. Entonces, eso es el automanejo, es tratar de redirigir tus emociones de manera asertiva, de forma asertiva, mostrar tus impulsos de forma asertiva y correcta para poder evitar vivir a la merced de los instintos de tus emociones más primitivas. Es poder reaccionar de manera adecuada ante los acontecimientos que nos depara la vida, de manera que podamos adaptarnos mejor al entorno que nos rodea. ¿Quién se acuerda de la tercera dimensión de la inteligencia emocional? En la automotivación, claro está. La automotivación también habla de uno mismo, y ustedes me dirán, ¿pero por qué de uno mismo si nosotros decimos que en el trabajo tienen que motivarnos para trabajar bien? Ok, lo que haga el trabajo es cuestión del trabajo. Definitivamente la idea para poder mejorar un buen clima laboral es poder hacer distintos incentivos que motiven a los trabajadores. Pero eso no depende de nosotros. Como les dije, ustedes son su propio negocio, ustedes son su mejor negocio. Ustedes solamente van a prestar servicios. Aquí ustedes tienen que potenciarse ustedes mismos, tienen que motivarse ustedes mismos. Entonces, cuando hablamos de la automotivación, hablamos de esa capacidad de poder dirigir nuestros estados emocionales hacia una meta, hacia un objetivo determinado. Poder entender cuál es nuestro propósito, poder entender cuál es nuestro objetivo, por qué estamos luchando, qué es lo que nos da esas fuerzas de levantarnos todas las mañanas y hacer cada una de las actividades que hacemos. Es esa pasión interna más allá del dinero y el estatus, es lo que nos hace seguir adelante. Es tener una razón para poder luchar, ese motor que nos da fuerzas para poder vivir. Y muchas veces la motivación puede ser no un algo, a veces puede ser un alguien, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja, y no nos debemos sentir mal por decir que nuestra motivación es nuestra pareja o que nuestra motivación es nuestros hijos o son nuestros padres. Pero la idea es que esa motivación empiece a guiar nuestras emociones en función a aspectos positivos, acciones positivas que nos ayuden a lograr nuestro objetivo. Transformar cada uno transformar el caos, transformar
cada una de nuestras frustraciones en emociones positivas, porque hay un fin principal al que queremos llegar, hay un objetivo que está por sobre encima cualquier catástrofe del mundo. Esa es nuestra motivación, por eso es importante que no solamente conozcamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, sepamos trabajarlas, sino que sepamos transformarlas. De hecho, las personas con una automotivación alta suelen mantenerse optimistas, aun cuando todo parece estar en su contra. Cuando es más, ustedes van a recordar esas personas que dicen, pero mira, que todo le pasa, se quedó sin trabajo, tiene deudas, le hicieron esto, le hicieron el otro, ¿por qué la veo tan motivada? Porque hay gente que supo construir su automotivación y que su automotivación les va a ayudar a no caerse, a permanecer optimistas. Y cuando todo parece que está en su contra, la automotivación va a juntarse con la autorregulación. Cuando éstas se combinan, es mejor, va a ser mucho más fácil sobrellevar la frustración. Cuando tú tienes clara tu motivación y tienes una alta automotivación y tienes una alta autorregulación, no te dejas guiar por tus sentimientos, porque si de repente estás triste, sabes redirigirlo, sabes manejarlo, vas a poder llevar mucho más fácil la frustración y la depresión. Si ahorita estás sintiendo frustración o depresión y hay algo que te tiene, digamos, complicado emocionalmente, recuerda y retrocede y piensa cuál era tu motivación. De repente son tus hijos. Entonces, si tus hijos son la motivación, por ellos tus emociones tienen que transformarse y tienen que volverse positivas para que llegues a aquello que quieres llegar. Y trabaja tu autorregulación. No te dejes caer por tu miedo, por tu fastidio, por tu tristeza. Transforma esa tristeza, transforma ese miedo en emociones buenas para ti, que te ayuden a conseguir ese trabajo, en reinventarte, en transformar tu negocio, en transformarte a ti mismo. Después, estamos súper pegados con el tiempo, hablamos como un penúltimo pilar, la empatía. La empatía es esa habilidad que nos ayuda a entender las emociones de los demás, es esa capacidad de ponernos en el zapato de los demás. Gracias a esta habilidad somos capaces de entender y interiorizar las emociones de los demás y a partir de esa expresión emocional, ¿qué nos demuestran ellos? Tener otra perspectiva, no solamente pensar que las personas deben actuar como tú actuarías. No, la empatía te ayuda a entender que todos somos distintos. Todos somos distintos y cada uno tiene su propio mundo. Y para que tú puedas llegar a la otra persona necesitas entender sus emociones. Eso no quiere decir que debas estar de acuerdo con lo que piensa o que debas estar de acuerdo con sus emociones o que mucho menos por verlo triste y entender que estar triste, llegar a tu casa y estar triste. No, al contrario, tener una alta inteligencia emocional te ayuda a entender sus emociones, pero saber que no por eso tú también tienes que sentirte triste. Cuando tú entiendes las emociones de los demás, vas a favorecer la comprensión mutua, vas a poder llegar más fácilmente a acuerdos, vas a mejorar tus relaciones intrapersonales, vas a poder ser incluso un mejor líder. Y por último hablamos de las habilidades sociales. Las habilidades sociales es esa destreza, esa experiencia positiva en el manejo de relaciones y construcciones de redes personales. Es esa capacidad para poder generar conexiones que duren incluso a través del tiempo. Lo que les decía, cuando hablamos de empleabilidad es importante que podamos ser referentes y recomendables dentro de nuestro entorno, dentro de nuestras conexiones, pero para eso es bueno tener conexiones. Entonces, estamos en un mundo que vivimos con personas, no estamos solos por el mundo, estamos con una sociedad. Entonces es importante ir creciendo y ir valorando nuestras relaciones en nuestro entorno. Las habilidades sociales son este conjunto de capacidades que nos permiten dar respuestas adecuadas al entorno y relacionarnos mejor con las personas que nos rodean. Gracias a las habilidades sociales podemos comunicarnos de manera más asertiva. Y definitivamente esta, junto con la empatía, son dos características muy importantes, dos pilares de la inteligencia emocional, dos dimensiones de inteligencia emocional con la que los líderes, en definitiva, tienen que contar. Un buen jefe no solamente es bueno por la posición que tiene, sino es bueno porque tiene una alta inteligencia emocional. Tiene autoconocimiento, tiene automanejo, claramente está, tiene automotivación que
sabe extrapolarla a los demás, sabe hacerla llevar a los demás, tiene empatía para conocer el grupo, no es un líder, digamos, autoritario, y también tiene buenas habilidades sociales. Sabe inspirar al equipo, sabe inspirar a los demás. Entonces, si nosotros, que liderazgo también va a ser otra de las habilidades blandas que vamos a ver en el transcurso del curso, pero en resumen, si nosotros logramos desarrollar nuestra inteligencia emocional, desarrollar cada una de las dimensiones que hemos hablado, créanme que vamos a potenciarnos profesionalmente, que cada una de nuestras carreras que hemos estudiado, cada uno de los cursos técnicos que hemos aprendido a través de nuestra experiencia, a través de nuestra vida, incluso cada una de las herramientas que hemos aprendido en nuestra experiencia laboral, van a verse altamente potenciadas si sabemos sobrellevarlas en conjunto con la inteligencia emocional. Recuerden siempre el ejemplo del doctor. Tan bueno como el diagnóstico es saber dárselo al paciente. Entonces, no solamente basta con ser un super mega dios doctor y saber ese diagnóstico que nadie encuentra, sino que una vez que lo sepas, cómo lo transmites. Y para eso tienes que tener una alta inteligencia emocional. Les dejo, ya para finalizar, con una reflexión de Daniel Goleman. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales del conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Como les dije, no solo son los conocimientos, también son nuestros sentimientos. Pero vamos a ser exitosos cuando combinemos los dos. No dejemos de lado estas habilidades blandas que al final son las que nos van a potenciar, nos van a volver más productivos y nos van a volver mejores profesionales. Con esto termino la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. No recuerdo si me presenté. Mi nombre es Ximena Briceño. Yo soy consultora, soy docente, soy emprendedora. Me formé en administración y en negocios internacionales. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas. Me pueden contactar a mx.bricenosilva@gmail.com si en caso en algún momento necesitan hacerme alguna pregunta, que no se animaron a hacerla a través del video, o si están viendo la grabación de este video, pueden escribirme a mi correo si tienen alguna pregunta adicional, si en caso quieren algún tipo de asesoramiento, también no hay problema. Pero por sobre todo recuerden que si queremos ser mejores profesionales, si queremos desarrollar nuestra empleabilidad, debemos construir distintas características, distintas áreas de conocimiento, distintas competencias, más allá de las técnicas, más allá de nuestros estudios. Tenemos que construir esas habilidades blandas que nos van a ayudar a ser efectivos con nuestros estudios. Con eso me despido, espero que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente sesión de este curso. Que tengan una buena noche.